¿Qué hubo? ¿Qué más? Mi nombre es María y hoy te voy a contar acerca de una herramienta gratuita que puedes usar para aprender idiomas en Internet. Bueno, esta herramienta se llama Language Learning with Netflix. Básicamente es una extensión de Google Chrome que te va a ayudar a mejorar tu comprensión de escucha y aprender idiomas usando Netflix. Cuando encuentres la extensión, vas a agregarla y luego vas a ir a Netflix. Esta herramienta me gusta mucho porque tiene subtítulos y los muestran en dos idiomas diferentes, el tuyo y el que estás aprendiendo. Y esto te permite comparar el audio original del video o de la serie con el texto y una traducción en tu idioma. Además de esto, esta extensión es muy fácil de prender y apagar. Mejor dicho, si ya no quieres estudiar más idiomas y solamente quieres ver tu película o tu serie, pues nomás apagas y ya. Esta extensión te permite escuchar cada oración parte por parte. Puedes repetirla, puedes avanzar a la siguiente oración o puedes regresar a la oración anterior y escucharla una y otra vez. Algo que me parece interesante es que puedes mover el cursor, o sea, esta flechita, puedes mover el cursor sobre la palabra para encontrar una definición o una traducción de la palabra. Y si haces clic en la palabra, puedes escuchar cómo se pronuncia y también te va a dar una definición un poquito más completa. Lo único que no me gusta de esa parte es que el audio o la manera de pronunciar esas palabras es un poquito robótica o exagerada, suena raro, pero eso es lo que hay. Y otra cosa es que la traducción de la palabra, cuando haces clic, puede ser una traducción automática, pero también puede ser una traducción hecha por un humano. Entonces, dependiendo del contexto, puede que funcione la traducción o puede que no. Otra cosa chévere es que aquí puedes buscar como un catálogo en donde puedes encontrar, puedes buscar el idioma que estás estudiando o que quieras aprender y además de eso puedes seleccionar cuál es tu país y entonces ese catálogo te va a generar una lista de todos los programas que tiene Netflix en ese idioma o para tu país. También hay una versión para YouTube en la que están trabajando. Lo único que no tiene esta versión para YouTube es como el ajuste de la velocidad, pero pues igual puedes cambiar la velocidad cuando estás viendo el video en YouTube. Mejor dicho, YouTube ya tenía ese control de velocidad, entonces pues simplemente lo ajustas ahí directamente en YouTube y ya. Bueno, esta extensión es gratuita, pero como todo en la vida hay que hacer un pago para alguna cosa, ¿no? En este caso, la versión paga de esta extensión te va a permitir acceder a características. Por ejemplo, en la versión pagada de esta extensión, vas a poder acceder a la habilidad de guardar palabras para estudiarlas después, cuando ya se te estén olvidando. Pero bueno, es una herramienta que me pareció chévere para recomendarte si estás aprendiendo español o si estás aprendiendo otro idioma. Es una herramienta pues que apenas empieza a desarrollarse, lleva poquito tiempo, como ¿qué? ¿2 meses? Something like that. Sí, algo así, no mucho tiempo. Entonces estoy segura de que le van a poner más trabajo y seguramente va a mejorar mucho en el futuro. Pero por ahora eso es lo que hay. Y bueno, pues si te interesa tener esto en tu computador, pues te dejamos el enlace en la descripción de abajo. No, esto no es pago, no es un comercial, no estamos recibiendo plata de nadie para decirte esto. Es simplemente algo que nos gustó mucho y que empezamos a usar aquí también en la casa. Entonces yo dije, bueno, pues lo que es bueno se comparte, ¿no? Y aquí estamos. No, pero hablando en serio, algo que me gusta mucho de esta extensión es esa habilidad que tienes de escuchar oraciones parte por parte, de manera repetida. Eso es útil para aprender a escuchar la pronunciación de los hablantes nativos de español y además aprender español en contexto. Porque seamos sinceros, ¿de qué te sirve a ti aprender una lista de palabras si no tienes un contexto? Yo siempre te estoy diciendo que las cosas que te enseñamos en estos videos tienes que ponerles un contexto, porque si no, se van.
se van. ¿Sabes quién hace algo similar a esta extensión? ¿Quién? Nosotros en nuestro curso Español en Uso. Porque además de tener audios de hablantes nativos de español hablando de manera muy casual y espontánea, también tenemos las oraciones cortadas, separadas, pero además de eso, pues está María explicándote parte por parte de qué se trata cada palabra, cada grupo de palabra, cómo lo usamos y para qué sirve. No, en serio, y además de eso es muy chévere, no es porque sea nuestro curso, pero tenemos clubes de conversación, tenemos un club de cine, de lectura, bueno, en fin, ahí estoy yo casi siempre. Entonces, si te interesa ser parte de Español en Uso, pues también échale un ojo al enlace de abajo o visita españolenuso.com y ahí encuentras el curso. Y además así también nos apoyas, si quieres apoyar a tus youtubers favoritos. Bueno, listo, y eso es todo por el video de hoy. De verdad, gracias por verlo y por dedicarnos un poquito de tu tiempo a ver este video. Nos vemos en el próximo y recuerda, si vas a aprender un idioma, Why not Spanish? como dijo Cody, Why not Spanish? chao. Ciao.